Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu clase en acción. En esta clase vamos a ver el tema la ecuación de los gases ideales. Antes de ello, tenemos que identificar por qué se llaman gases ideales o por qué es un gas ideal. Esta es una ecuación matemática donde relaciona lo que es la presión, el volumen y la temperatura con la cantidad de moles de un gas hipotético. Es decir, que esta ecuación no se refiere a un gas real que tenemos en nuestra naturaleza. Para ello, tenemos que identificar su fórmula general. Y la fórmula general es presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por T. N va a ser igual a la cantidad de moles, R es la constante de los gases ideales, T va a ser la temperatura, la P la presión y la V el volumen. También tenemos que recordar lo que es un TPE, la temperatura y presión estándar. Cuando se habla del TPE, tenemos que tener en cuenta que a 273 kelvins, a una atmósfera de presión, siempre va a haber un volumen de 22.4 litros. O a su vez, a 0 grados centígrados, a una atmósfera de presión, igualmente van a haber 22.4 litros de volumen. Ahora, ¿qué va a ser una constante R? Va a ser un número que se va a utilizar para poder calcular tanto el número de moles, la presión, el volumen y la temperatura en estos ejercicios. Pues tenemos que calcularla de la fórmula general. Entonces tenemos que despejar a R para poderla calcular, donde R va a ser igual presión por volumen dividido para número de moles por T. Recordemos que N va a ser el número de moles. A esta ecuación de aquí le colocamos sus valores. La presión en condiciones normales o estándar vamos a tener una atmósfera. El volumen sabemos que es de 22.4 litros en condiciones estándar. El número de moles de todo gas que va a ser un mol, y esto que multiplica a la temperatura que es 273 kelvin. Entonces ya tendríamos el valor de la constante R. El valor va a ser de 0,082057 atmósferas por litro dividido para Kelvin sobre mol. Recordemos también que para calcular esta constante debemos de colocar 22.414 litros y 273,15 Kelvin. Para los ejemplos tenemos que tener en cuenta que la presión debe estar en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin, pero si el problema me da grados centígrados tengo que transformarlos a grados Kelvin con esta fórmula. Si a su vez el problema me pide calcular la temperatura pero quieren grados centígrados, a los Kelvin los transformo en grados centígrados con esta fórmula. En el problema 1 me dice el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro y muy poco reactivo. Calcula la presión, en este caso sería la incógnita en los datos, en atmósferas ejercida por 1.82 moles del gas que está contenido en un volumen de 5,43 litros y que este gas está a 69,5 grados centígrados. Entonces aquí tenemos que hacer constar también la constante R que anteriormente calculamos. Antes de ello tenemos que transformar los grados centígrados a grados Kelvin porque la fórmula me pide que tiene que estar la temperatura en grados Kelvin. A estos 69,5 le sumamos 273 y me quedaría 342,5 kelvins. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por T. Como tengo de incógnita la presión, a esta la despejo
Y me quedaría que la presión es igual al número de moles por la constante R por T dividido para el volumen. Una vez que tenemos despejada la incógnita, tenemos que reemplazar los valores. Presión va a ser igual. Una vez que tenemos ya reemplazado lo que son los valores, tenemos que simplificar o anular las unidades iguales tanto en los numeradores como en los denominadores. Entonces me quedaría que mol con mol se van a simplificar, litro con litro se va a simplificar y Kelvin con Kelvin se va a simplificar. Y me quedaría que la presión va a ser igual. Con la calculadora multiplicamos los valores y me ha quedado un valor de 9,42 atmósferas. Para el ejemplo 2 me pregunta cuántas moles de gas aire hay en los pulmones de un adulto promedio con capacidad pulmonar de 3,8 litros si la presión está a 1 atmósfera y tiene una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Entonces sacamos los datos donde presión va a ser 1 atmósfera, el número de moles que va a ser la incógnita, el volumen de 3,8 litros y la temperatura que va a ser de 37 grados centígrados. A estos 37 grados centígrados tengo que transformarlos a Kelvin y es 310 kelvins. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por T, donde me pide calcular número de moles. Al número de moles que representa N tenemos que despejarla y quedaría que N por R por T va a ser igual a P sobre V. Número de moles va a ser igual a presión por volumen dividido para la constante R y por T. A esta ecuación de aquí le reemplazamos los valores y va a quedar que N es igual. Una vez que colocamos los valores me va a dar 3,8 y 25,43. A esto lo dividimos y me va a salir una respuesta de 0,15 moles. Y quedaría la respuesta. Recordemos que dentro de esta tenemos que simplificar las unidades iguales que son atmósfera, atmósfera, litro con litro y Kelvin con Kelvin, y me quedaría la unidad que necesito, que va a ser el mol. Para el ejercicio 3 me pide cuántos gramos de gas metano hay en un tanque de almacenamiento cuyo volumen es de 1,00 exponente a la 5 litros a temperatura y presión estándar. Una vez que hemos sacado los datos de presión, número de moles que es la incógnita, volumen 1 exponente a la quinta, temperatura que es de 2,73 kelvins y la constante R, de la ecuación general despejamos N, que quedaría presión por volumen dividido para la constante R y por T, colocamos los valores de cada uno y tenemos que simplificar las unidades iguales, atmósfera con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin. Ahora la multiplicación de esto me van a dar unas cantidades y a estas las dividimos y vamos a sacar la respuesta. Y la respuesta va a quedar 4.464,28 moles. A estas moles las transformamos a gramos con el peso molecular del metano y tendríamos la respuesta en gramos del gas metano. El peso molecular del metano va a ser, el carbono tiene 12,
más 4 serían 16 gramos por cada mol. Entonces tenemos el metano. Sabemos que 4.464,28 moles de metano, y sabemos que en un mol de metano de CH4 son 16 gramos por cada mol, y me quedaría mol con moles de metano se van a simplificar. La respuesta ha quedado 71.428,28 gramos de metano que están en esta cantidad de volumen. Muchísimas gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo video.